Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de diseño y selección de cojinetes. En primera medida vamos a decir que un cojinete es un elemento mecánico encargado de soportar la carga y de permitir el desplazamiento relativo entre dos superficies. Uno de los ejemplos típicos de aplicación de estos elementos corresponde a su uso como elementos de apoyo y transmisión de carga entre el eje y el bastidor de la máquina. Los cojinetes se dividen en dos grandes grupos, los cojinetes de superficie plana y los de contacto giratorio. A los cojinetes de superficie plana pertenecen los bujes y los casquetes, mientras que a los de contacto giratorio pertenecen los rodamientos, ya sean de bolas, cilindros, cónicos o de agujas. Vamos a ver ahora algunas de las características de cada uno de estos grupos. Los cojinetes de superficie plana se caracterizan por su bajo costo y facilidad de fabricación. Tienen un menor peso y ocupan menos espacio. La desventaja grande que tienen es que no pueden soportar carga axial. Se genera mayor fricción comparada con los rodamientos y algunos requieren sistema de bombeo para evitar el contacto metal-metal. Por su parte, los rodamientos tienen un costo más elevado, ocupan mayor espacio, sobre todo el radial, tienen mayor peso. Una de sus grandes ventajas es que soportan carga axial y combinada, se genera menor fricción, existe una amplia disponibilidad de estos elementos en el mercado y su lubricación es mucho más sencilla. Pasemos ahora a hablar de los tipos de lubricación, donde se pueden presentar tres casos. El primero corresponde a la lubricación límite, donde por razones de geometría, aspereza superficial, magnitud de la carga o escasez de lubricante, las superficies del cojinete entran en contacto físicamente, presentándose un desgaste de tipo adhesivo o abrasivo. El otro caso corresponde a la lubricación de película completa, donde las superficies del cojinete están completamente separadas por la película del lubricante, lo cual elimina cualquier contacto metal-metal. Finalmente tenemos la lubricación de película mixta, que describe una combinación de las características de lubricación límite y lubricación de película completa, con presencia de contacto entre las superficies. Para entender mejor los tipos de lubricación, presentamos la curva de Strybeck, que relaciona el parámetro del cojinete con el coeficiente de fricción. El parámetro del cojinete es un número adimensional que contempla la viscosidad del fluido, la velocidad de rotación y la carga que se ejerce sobre el cojinete. Miremos que la curva se divide en tres secciones. La primera corresponde a la lubricación límite, donde existe contacto metal-metal. Este tipo de lubricación se caracteriza por un elevado coeficiente de fricción, ocasionado por bajas velocidades de rotación y altas cargas. A continuación tenemos la lubricación límite. En este caso nosotros vemos una elevada pendiente de la curva. Desde el punto de vista del diseño, la lubricación límite no es recomendable para los cálculos de los cojinetes, debido a que podemos apreciar que una pequeña variación en los parámetros del cojinete, ya sea la velocidad de rotación, la carga o la viscosidad del fluido, va a ocasionar una variación supremamente grande del coeficiente de fricción. Idealmente, lo que nosotros debemos trabajar es en el rango de la lubricación hidrodinámica, donde no existe contacto metal-metal. Apreciemos que este tipo de condición que se presenta en la parte 3 de la curva se obtiene para altas velocidades de rotación y cargas moderadas. Otra forma de obtener una lubricación de película completa consistiría en generar mayor presión en el sistema, utilizando por ejemplo sistemas de bombeo. En la gráfica también podemos apreciar el efecto del espesor de la película. Miremos que para la lubricación límite el espesor de la película es bastante delgado. El espesor tiene que aumentar hasta determinado valor donde pueda soportar las cargas a las que está sometido el elemento.
Una vez se logra este objetivo, llegamos a una condición de lubricación hidrodinámica. El hecho de que se presente lubricación hidrodinámica nos indica que van a existir unas muy bajas condiciones de desgaste, pero a pesar de eso, este tipo de comportamiento se va a presentar. Podemos darnos cuenta de esta situación nuevamente a partir del análisis de la curva. Imaginemos que en un sistema hidrodinámico, cuando encendemos el motor, partimos de una condición de reposo, donde en cierto instante de tiempo la velocidad va a ser muy baja y no se va a compensar la carga que está soportando el cojinete. En ese caso, en una primera etapa de la lubricación hidrodinámica, durante el arranque se va a presentar lubricación límite y lubricación mixta. En ambas hay remoción de material. Por lo tanto, en estos sistemas, sobre todo durante el arranque, se van a presentar condiciones de desgaste. Este efecto lo ejemplificamos en la animación que podemos ver a continuación. Al inicio, las superficies se encuentran en contacto debido a que la velocidad del muñón es cero. A medida de que se genera una presión en la cuña inferior del muñón, esta presión eleva la punta del eje y se alcanza una condición de lubricación hidrodinámica. Este efecto es análogo al comportamiento de las llantas sobre las superficies mojadas. Nosotros nos podemos dar cuenta que a altas velocidades la llanta no alcanza a desalojar todo el agua de su superficie, se genera una película debido a la compresión que se genera en la cuña o en el punto de contacto del pavimento con la rueda, y esta eleva el vehículo, perdiendo en este caso su maniobrabilidad. Miren que sería un efecto negativo de este tipo de fenómeno hidrodinámico de los fluidos. En el caso de los cojinetes, aprovechamos este mismo efecto para lograr o evitar el contacto metal-metal entre las superficies. Pasemos ahora a la lubricación hidrostática. Como les mencionaba anteriormente, muchas veces la presión que se requiere generar en la base del eje es muy elevada y no podemos hacerlo debido a las condiciones bajas de velocidad a las cuales estamos operando. Una manera de elevar la presión en este punto de contacto es suministrar presión adicional gracias a un sistema de bombeo que inyecta aceite sobre el cojinete para ayudar a generar la presión necesaria para que se levante o se eleve el muñón. Muchos de estos ejemplos los vemos en los motores de los automóviles, donde los cojinetes tienen unos canales y unos orificios por los cuales ingresa el aceite de presión desde la bomba. Miramos acá la animación de cómo funcionaría este tipo de sistemas. Pasamos ahora al último tipo de lubricación, que es la lubricación elasto-hidrodinámica. Este tipo de lubricación corresponde a la lubricación límite y se presenta sobre todo en levas y en los dientes de engranaje. En este caso, este fenómeno ocurre cuando se introduce un lubricante entre dos superficies en contacto rodante, como los dos casos anteriores. Eventualmente se puede llegar a condiciones de lubricación hidrodinámica, pero en este caso se necesitan igualmente altas velocidades de rotación, situación que no es muy frecuente en este tipo de mecanismos. Para finalizar, quisiera mostrarles otro ejemplo de lubricación límite. En este caso estamos hablando de los pasadores de las articulaciones de maquinaria pesada. La figura muestra un martillo hidráulico para demolición. En este caso, la lubricación se realiza por medio de grasa o de aceites, pero en este tipo de mecanismos actualmente se están desarrollando unos sistemas que se denominan de lubricación centralizada. Cuentan con pequeñas bombas y sistemas automáticos o a veces también manuales que le permiten al operador lubricar cada determinado tiempo de operación las diferentes articulaciones, con el fin de disminuir el desgaste metal-metal. Con esto damos por terminada nuestra lección de la clase de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos en otra oportunidad.